Si sientes que hay un artista dentro de ti esperando ser liberado, pero el miedo, la duda o la rutina te han frenado, este video es para ti. El camino del artista, de Julia Cameron, es más que un libro, es un mapa para recuperar tu creatividad y vivir con más autenticidad. Si este contenido te inspira, apóyanos con un like y suscríbete. Nunca sabes a quién más podrías ayudar compartiendo este mensaje. Ahora sí, empecemos. Capítulo 1. El pacto con uno mismo. Imagina que despiertas una mañana con una sensación de vacío, como si algo esencial en tu vida se hubiera evaporado sin dejar rastro. Miras a tu alrededor y todo parece estar en su lugar, la misma rutina, las mismas responsabilidades, el mismo espejo reflejando tu rostro, pero algo falta. No sabes bien qué, pero lo sientes. Es un susurro en tu interior, una llamada que has ignorado por demasiado tiempo. Ahora, hazte una pregunta sincera, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo únicamente por el placer de hacerlo? No para cumplir expectativas, no para ganar dinero, no porque debes hacerlo. Solo por el puro gozo de crear. Si la respuesta tarda en llegar, es posible que hayas abandonado hace mucho tu esencia creativa. Y aquí es donde comienza nuestro viaje. El dilema del alma dormida. Desde pequeños, somos artistas naturales. Dibujamos sin miedo, inventamos historias imposibles, cantamos sin importar quién escuche. Pero con el tiempo, algo sucede. Nos enseñan que el arte es un pasatiempo, que no es práctico, que no se puede vivir de ello. Aprendemos a reprimir nuestra creatividad en nombre de la productividad, la responsabilidad y el éxito convencional. Así es como terminamos viviendo vidas perfectamente estructuradas, pero con una sensación de insatisfacción latente. Y lo peor es que ni siquiera sabemos de dónde viene. Robin Sharma, en El monje que vendió su Ferrari, nos habla de un abogado exitoso que lo tenía todo, dinero, poder, reconocimiento, y aún así sentía un profundo vacío. Julia Cameron, en El camino del artista, nos muestra que este mismo dilema lo enfrentan miles de personas sin importar su profesión o estilo de vida. La creatividad, esa fuerza vital que da color a nuestra existencia, se adormece cuando dejamos de alimentarla. El primer paso, un voto de compromiso. Pero hay una salida. Y comienza con un compromiso, redescubrir tu esencia creativa, sin importar cuántos años lleves ignorándola. Para ello, necesitamos dos herramientas fundamentales. Las páginas matutinas, un ejercicio simple pero poderoso. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, escribe 3 páginas a mano sin preocuparte por la calidad o el sentido. No se trata de escribir bien, sino de liberar el ruido mental, soltar bloqueos y reconectar con tu yo más profundo. Las citas con el artista, una vez por semana, dedícate tiempo a hacer algo que despierte tu creatividad. Visitar una galería, caminar sin rumbo, ver una película diferente, cualquier cosa que te haga sentir inspirado. Estas 2 prácticas parecen sencillas, pero tienen un efecto transformador. Son como las primeras gotas de lluvia en un terreno árido, con el tiempo, la tierra se vuelve fértil otra vez. Pero hay un problema. El miedo. Sí, ese miedo sutil pero persistente que te susurra, no eres lo suficientemente bueno, es demasiado tarde, ¿y si fracasas? Es el miedo el que nos impide dar el primer paso, el que nos mantiene atrapados en la rutina. Pero ¿qué pasaría si descubrieras que ese miedo no es tu enemigo, sino una señal de que estás en el camino correcto? Eso es lo que exploraremos en el siguiente capítulo. Capítulo 2. El enemigo invisible. Hay una razón por la que tantas personas abandonan sus sueños antes de siquiera intentarlo. No es la falta de talento. No es la falta de tiempo. No es la falta de recursos. Es algo más sutil, más insidioso. Es una voz que susurra justo cuando estás a punto de dar el primer paso. No eres lo suficientemente bueno. No vale la pena intentarlo. Es demasiado tarde para ti. Esa voz tiene un nombre, resistencia. Y es el enemigo más letal de cualquier persona que intente crear algo significativo. El sabotaje silencioso. La resistencia no grita. No se presenta de forma obvia. Se disfraza de lógica, de sensatez, incluso de responsabilidad.
Aparece cuando decides empezar a escribir ese libro que has pospuesto por años y, de repente, te sientes increíblemente cansado. Aparece cuando decides tomar una clase de pintura y, sin darte cuenta, empiezas a recordar todas las veces que alguien te dijo que no eras bueno en eso. No necesitas que nadie te diga que no puedes. Tu propia mente se encarga de recordártelo. Robin Sharma describe como el abogado exitoso del monje que vendió su Ferrari vivía dominado por su ego, esa parte de la mente que lo mantenía atrapado en su zona de confort. Julia Cameron, en El camino del artista, explica que la resistencia es la voz del crítico interior, ese juez despiadado que nunca está satisfecho y que sabotea cualquier intento de autenticidad. Y lo peor es que esta resistencia no solo ataca cuando intentas crear. Se infiltra en cada aspecto de tu vida. Te impide hacer cambios. Te convence de que es mejor seguir como estás. La ilusión del fracaso. Aquí es donde muchos se rinden. Creen que esa voz es una prueba de que no están hechos para esto, que no tienen suficiente talento o disciplina. Pero hay una verdad que pocos conocen. La resistencia es una señal de que vas por el camino correcto. Si no sintieras miedo, si no aparecieran dudas, si no encontraras excusas para posponerlo, significaría que lo que estás haciendo no importa lo suficiente. Pero si la resistencia es fuerte, es porque estás a punto de hacer algo que realmente tiene valor para ti. El monje en la historia de Sharma lo descubre cuando, tras vender su Ferrari y dejar atrás su vida de excesos, se encuentra con un maestro que le revela una verdad fundamental: el sufrimiento no proviene del miedo en sí, sino de la lucha por evitarlo. Julia Cameron lo pone en términos más directos: la creatividad es un acto de valentía, y cada vez que creas algo, te enfrentas a tu propia sombra. Pero hay una forma de debilitar a la resistencia. Y no tiene que ver con luchar contra ella, sino con algo mucho más simple. Algo que, al principio, parece insignificante. Capítulo 3. El poder del movimiento invisible. Hay algo que los grandes artistas, escritores y creadores saben, pero rara vez mencionan. Algo que separa a quienes transforman su vida a través de la creatividad de aquellos que se quedan atrapados en él algún día. No tiene que ver con talento. No tiene que ver con suerte. Es un secreto mucho más simple, pero infinitamente más poderoso. El secreto es este: la inspiración no llega antes de empezar, sino después. Piénsalo. ¿Cuántas veces has esperado el momento adecuado para comenzar algo importante? Ese día en el que, mágicamente, sentirás la motivación suficiente, las ideas fluirán y todo encajará perfectamente. Pero ese día nunca llega. Y si alguna vez parece hacerlo, dura tan poco que no te da tiempo de aprovecharlo. La realidad es que la inspiración no es la causa de la acción. Es la consecuencia. Cuando el agua empieza a fluir. Imagina una vieja tubería que lleva años sin usarse. Si intentas abrir el grifo, al principio solo saldrá aire, luego un agua sucia y turbia. Pero si sigues dejando que fluya, poco a poco se irá aclarando hasta que finalmente el agua salga limpia. Lo mismo sucede con la creatividad. Las páginas matutinas de Julia Cameron funcionan precisamente porque obligan a la mente a moverse antes de que la resistencia tenga tiempo de activarse. No importa si un día escribes tonterías, si te repites, si sientes que lo que sale no tiene sentido. Lo único que importa es mantener el flujo en movimiento. Robin Sharma ilustra esto con la historia del monje: su transformación no ocurre en un solo instante de iluminación, sino en la acumulación de pequeños hábitos. Meditación, disciplina, práctica. Cada día parecía igual al anterior, hasta que un día todo cambió. Pero aquí está lo más curioso: el momento en que todo cambia no es predecible. No puedes saber si ocurrirá el día 10, el 100 o el 365. Solo sabes que llegará si sigues moviéndote. La trampa de la perfección. Muchos nunca descubren esto porque caen en la trampa más peligrosa de todas: la perfección. Esa idea de que, si no puedes hacer algo bien desde el principio, es mejor no hacerlo en absoluto. Que cada trazo, cada palabra, cada idea debe ser impecable. Pero la perfección es un espejismo. Nadie empieza siendo un maestro. Ni Picasso, ni Shakespeare, ni los músicos, ni los cineastas.
Todos comenzaron siendo principiantes. Y el único motivo por el que llegaron tan lejos fue porque se permitieron hacer cosas malas antes de hacer cosas buenas. Hay una frase que lo resume perfectamente. Sé un principiante. Sé un mal escritor antes de ser un buen escritor. Sé un mal pintor antes de ser un gran pintor. Pero sigue creando. Porque hay algo que ocurre cuando sigues adelante, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando crees que nada de lo que haces vale la pena. Algo que transforma por completo tu manera de ver el proceso creativo. Y cuando lo descubres, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 4. La recompensa oculta del compromiso. Hay un momento en todo proceso creativo donde la mente empieza a traicionarte. Al principio, la emoción de haber comenzado te impulsa. Luego, las dudas se infiltran, la resistencia se hace más fuerte y, sin darte cuenta, empiezas a hacerte preguntas peligrosas. ¿Para qué sigo con esto? ¿Realmente vale la pena? Tal vez no soy tan bueno como pensaba. Este es el punto donde la mayoría abandona. No porque no tengan talento, sino porque no ven resultados inmediatos. Esperan una recompensa visible, mejorar rápidamente, recibir reconocimiento, sentir siempre inspiración, pero lo que no saben es que la verdadera recompensa es invisible. Al menos, al principio. El arte de cruzar el umbral. Robin Sharma lo explica a través del monje, cuando dejó atrás su antigua vida de riqueza y poder, no vio resultados de inmediato. No se convirtió en un sabio de la noche a la mañana. Hubo momentos en los que dudó, en los que se sintió tentado a volver a lo conocido. Pero algo dentro de él lo obligó a seguir. Y un día, sin previo aviso, su mente cambió. Julia Cameron describe este mismo fenómeno en El camino del artista. Dice que hay un umbral invisible en todo proceso creativo. Un punto donde sientes que no avanzas, que todo es inútil. Pero si sigues adelante, cruzas ese umbral sin darte cuenta, y, de repente, algo cambia. Tus ideas fluyen con más facilidad. Tu voz creativa se siente más auténtica. Y lo más importante, descubres que ya no necesitas que la motivación venga a rescatarte. El momento en que todo se vuelve más fácil. Aquí ocurre algo fascinante. Cuando logras mantenerte firme a pesar de las dudas, tu mente deja de luchar contra ti y empieza a trabajar a tu favor. Es como si, al ver que no vas a rendirte, el miedo se cansara de pelear contigo. Los grandes creadores lo saben. No confían en la inspiración, confían en la disciplina. Saben que la inspiración es una invitada caprichosa, pero la disciplina es un compañero leal. Y aquí viene la parte más sorprendente, lo que antes parecía una lucha constante, un esfuerzo titánico, de repente se vuelve natural. Lo que antes requería toda tu voluntad, ahora simplemente, sucede. Es el momento donde un escritor se sienta y, sin darse cuenta, ha escrito 5 páginas sin esfuerzo. Donde un pintor deja de pensar en cada pincelada y simplemente se deja llevar. Donde un músico toca sin miedo a equivocarse. Pero para llegar ahí, hay que entender algo fundamental sobre la creatividad. Algo que muy pocos están dispuestos a aceptar. Capítulo 5. El mito del talento y la verdad sobre la creatividad. Hay una creencia silenciosa, casi universal, que ha condenado a millones de personas a una vida de mediocridad creativa, la idea de que el talento es un don con el que naces o no. Nos gusta pensar que los grandes artistas, escritores y creadores fueron bendecidos con habilidades especiales, que su genialidad era inevitable. Pero esta es una historia falsa, una ilusión conveniente que justifica la inacción. Porque la verdad es mucho más cruda, y mucho más liberadora. La verdad que nadie quiere escuchar. Robin Sharma lo insinúa en El monje que vendió su Ferrari, el crecimiento personal no ocurre de repente, como un milagro divino. Es un proceso lento, una acumulación de pequeñas acciones que, con el tiempo, generan cambios profundos. Julia Cameron lo explica de forma más directa, la creatividad no es un talento, es un hábito. Las personas que parecen tener un don especial no nacieron con él. Lo construyeron. Lo moldearon a través de la práctica, de la repetición, de la voluntad de fracasar una y otra vez hasta que, un día, todo empezó a fluir.
Lo que los diferencia no es una habilidad mágica, sino el hecho de que nunca dejaron de crear. Los mediocres que se convirtieron en genios. Picasso no nació como Picasso. Produjo más de 50.000 obras en su vida. ¿Crees que todas eran perfectas? No. Pero entendía algo que pocos entienden: la cantidad lleva a la calidad. Stephen King, uno de los escritores más prolíficos del mundo, tiene una rutina casi obsesiva. Escribe todos los días, sin excepción. No espera a sentirse inspirado. Sabe que la inspiración llega cuando ya estás en movimiento. Los Beatles no surgieron de la nada con su primer álbum. Antes de ser famosos, tocaron más de 1.200 veces en bares y clubes oscuros. Esas noches interminables, sin fama ni reconocimiento, fueron lo que los convirtió en leyendas. Todos ellos empezaron igual que tú, con dudas, con miedo, con el pensamiento recurrente de ¿seré lo suficientemente bueno? Lo único que los hizo diferentes es que no dejaron que ese pensamiento los detuviera. El problema de la gente que quiere crear. El problema no es la falta de talento. Es que muchas personas quieren escribir, pero no escriben. Quieren pintar, pero no pintan. Quieren componer música, pero nunca tocan un instrumento. Creen que primero deben sentirse listos. Que antes de empezar, deben asegurarse de que serán buenos. Pero la ecuación no funciona así. Primero creas, después te vuelves bueno. Esa es la diferencia entre quienes hacen arte y quienes solo sueñan con hacerlo. Pero hay algo más. Algo que nadie te advierte cuando empiezas a tomarte en serio la creatividad. Algo que puede convertirse en el mayor obstáculo de todos. Capítulo 6. El peso de la mirada ajena. Todo creador, tarde o temprano, se encuentra con un enemigo que es aún más peligroso que la resistencia, más persistente que la procrastinación y más sofocante que la falta de inspiración. Es la mirada de los demás. O, más precisamente, el miedo a esa mirada. Piensa en esto: ¿cuántas ideas han muerto dentro de ti por el simple temor a lo que pensarán los demás? ¿Cuántas veces has dudado en compartir algo porque imaginaste las críticas antes incluso de que ocurrieran? Este miedo es una prisión invisible. Una jaula que mantiene a las personas atrapadas en lo seguro, en lo aceptable, en lo que no genera riesgo. Y lo peor es que ni siquiera es real. El juicio que nunca llega. Robin Sharma lo describe en El monje que vendió su Ferrari: el abogado que lo tenía todo vivía obsesionado con la opinión de los demás. Cada decisión, cada acción, estaba guiada por una pregunta silenciosa: ¿qué pensarán de mí? Pero cuando lo perdió todo y emprendió su viaje hacia el autoconocimiento, descubrió algo inesperado: nadie estaba tan pendiente de él como había creído. Julia Cameron explica este mismo fenómeno en El camino del artista: muchas veces, el miedo al juicio ajeno es solo una proyección de nuestras propias inseguridades. La mayoría de la gente no está pensando en nosotros. Están demasiado ocupados preocupándose por lo que otros pensarán de ellos. El precio de complacer a todos. Piénsalo bien: ¿quieres ser un artista o quieres ser aceptado? Porque rara vez puedes tener ambas cosas. Las personas más creativas, las que realmente dejan una marca, no son las que intentan gustarle a todos. Son las que se atreven a hacer algo a pesar del riesgo de ser criticados. Van Gogh murió sin vender casi ninguna de sus obras. Kafka pidió que quemaran todos sus escritos porque temía que fueran demasiado oscuros. Emily Dickinson pasó casi toda su vida escribiendo en secreto, sin que nadie la reconociera. Pero el tiempo los puso en su lugar. No porque buscaran la aprobación de los demás, sino porque hicieron lo que tenían que hacer, sin importar el ruido exterior. La libertad de no necesitar permiso. Aquí está la verdadera clave: la única manera de liberarte del miedo al juicio ajeno es actuar como si ya fueras libre. No puedes controlar lo que otros piensen. No puedes evitar que haya gente que no entienda lo que haces. Pero sí puedes elegir crear de todas formas. Porque si sigues esperando la validación externa para atreverte a hacer lo que realmente quieres, es probable que esperes toda la vida. Pero hay algo más profundo detrás de esto. Algo que separa a los creadores que perseveran de aquellos que se rinden. No es talento. No es suerte. Es algo mucho más poderoso.
Capítulo 7. La fe en el proceso. Hay un momento en toda travesía creativa donde surge una pregunta inevitable. No es el miedo al fracaso ni la inseguridad sobre el talento. Es algo más profundo, más existencial. ¿Esto realmente vale la pena? Es el punto donde muchos abandonan. No porque no tengan ideas, no porque hayan perdido el deseo de crear, sino porque no ven resultados tangibles. Trabajan, practican, intentan, y, sin embargo, parece que nada cambia. Aquí es donde entra en juego el elemento más difícil de cultivar, la fe en el proceso. No la fe en términos religiosos, sino una confianza irracional en que el simple hecho de seguir adelante, de continuar creando, traerá consigo la transformación. Pero esto es lo más difícil de aceptar, porque implica soltar la necesidad inmediata de recompensa. Cuando parece que nada está cambiando. Julia Cameron lo describe con claridad en El camino del artista, cuando una persona comienza a reconectar con su creatividad, al principio todo se siente torpe, caótico, incluso inútil. Las páginas matutinas parecen un montón de palabras sin sentido. Las citas con el artista parecen indulgencias sin impacto real. Pero, poco a poco, sin que la persona lo note, algo empieza a cambiar en su interior. Su manera de pensar. Su manera de ver el mundo. Pero el cambio es tan gradual que es fácil no verlo. Es como una planta que crece bajo tierra antes de que se asome el primer brote. Quien no entiende el proceso, puede pensar que la semilla está muerta. Pero quien tiene paciencia y fe, sabe que algo está ocurriendo, incluso si no es visible todavía. Robin Sharma lo ilustra con la historia del monje. Su transformación no ocurre en un solo instante de iluminación, sino en la acumulación de pequeños hábitos, la meditación diaria, la alimentación consciente, la disciplina del pensamiento. Durante mucho tiempo, parece que nada cambia, hasta que, de repente, todo cambia. Pero, ¿cómo se sostiene la fe en el proceso cuando todo dentro de ti quiere rendirse? La diferencia entre los que persisten y los que abandonan. La respuesta es más simple de lo que parece. No te enfoques en los resultados, enfócate en la acción. Los escritores que terminan libros no son los que esperan el momento perfecto para escribir. Son los que se sientan todos los días, sin importar si tienen o no inspiración. Los músicos que mejoran no son los que solo tocan cuando se sienten motivados. Son los que practican incluso cuando no tienen ganas. Los artistas que prosperan no son los que esperan validación externa. Son los que crean porque no pueden imaginarse una vida sin hacerlo. La verdadera diferencia entre quienes logran algo significativo y quienes se quedan en el camino no está en la cantidad de talento que tienen. Está en su capacidad para seguir adelante cuando parece que no están avanzando. El regalo inesperado de la constancia. Aquí hay algo que nadie te dice sobre el proceso creativo, no solo cambia tu arte. Te cambia a ti. Escribir todos los días no solo te hace mejor escritor. Te hace más disciplinado, más paciente, más capaz de enfrentar la incertidumbre. Pintar sin preocuparte por el resultado no solo mejora tu técnica. Te enseña a soltar el control, a confiar en tu instinto. Crear sin esperar reconocimiento no solo fortalece tu voz artística. Te libera del miedo al juicio ajeno. Y lo más curioso es esto. El día que decides seguir adelante sin necesitar resultados inmediatos, es el día en que esos resultados empiezan a aparecer. Pero este es un punto de inflexión. Porque cuando empiezas a ver cambios, aparece un nuevo desafío. Uno que, si no lo reconoces a tiempo, puede hacerte retroceder más rápido de lo que avanzaste. Capítulo 8. El sabotaje del éxito. Imagínate esto, después de semanas o meses luchando contra la resistencia, la duda y el miedo al juicio ajeno, algo empieza a cambiar. Tu trabajo fluye con más facilidad. Tus ideas ya no parecen tan forzadas. Quizás alguien incluso te felicita, te reconoce, te dice que lo que haces es bueno. Y entonces, sin previo aviso, te detienes. Dejas de escribir. Dejas de pintar. Dejas de tocar tu instrumento. No sabes exactamente por qué, pero de repente encuentras excusas, estoy muy ocupado, no es el momento, tal vez ya llegué tan lejos como podía llegar. Este es el sabotaje del éxito.
Y es una de las trampas más crueles de la mente creativa. El miedo que se esconde detrás del progreso. Robin Sharma lo explica en El monje que vendió su Ferrari, cuando el abogado protagonista finalmente encuentra claridad, disciplina y paz interior, su mente le juega una última trampa. Aparece un nuevo miedo, diferente al miedo al fracaso. Es el miedo al cambio. Porque crecer significa dejar atrás lo que eres para convertirte en algo más. Y aunque eso suena inspirador, en la práctica da vértigo. Julia Cameron lo describe como la paradoja del artista. Al principio, el miedo es no ser lo suficientemente bueno. Pero una vez que empiezas a mejorar, el miedo se transforma en algo más profundo. ¿Qué pasa si esto realmente funciona? ¿Qué pasa si mi vida cambia por completo? El éxito, incluso en pequeñas dosis, nos saca de nuestra zona de confort. Y, contradictoriamente, la mente prefiere lo familiar a lo desconocido, aunque lo desconocido sea mejor. Por eso, muchas personas que comienzan a avanzar en su camino creativo, justo cuando están a punto de alcanzar un nivel superior, se sabotean. Las formas más sutiles del autosabotaje. El autosabotaje no siempre es evidente. No siempre se manifiesta como un bloqueo creativo abrupto. A veces, se disfraza de razones perfectamente lógicas. De repente, no tienes tiempo para crear. Empiezas a procrastinar más de lo normal. Te convences de que necesitas una pausa. Encuentras defectos en todo lo que haces y sientes que todavía no estás listo. Empiezas a compararte con otros y decides que nunca serás lo suficientemente bueno. La ironía es que muchas personas creen que estos son signos de que tal vez no nacieron para esto, cuando en realidad son señales de que están justo en el borde del crecimiento. ¿Cómo romper el ciclo del autosabotaje? La única forma de superar esta barrera es reconocerla por lo que es, una ilusión. El miedo al cambio no es una señal de que debes detenerte. Es una señal de que estás avanzando. Cada gran artista, escritor o creador ha enfrentado esta batalla. La diferencia es que no permitieron que su mente los convenciera de abandonar. En lugar de eso, hicieron algo muy simple, pero increíblemente poderoso, siguieron adelante. Sin drama. Sin esperar motivación. Sin analizar en exceso. Simplemente, crearon. Y aquí está el detalle más interesante, una vez que pasas por esta etapa y te mantienes firme, algo cambia en ti. Algo que hace que la siguiente fase del camino sea completamente distinta. Pero eso solo lo descubrirás si te atreves a seguir. Capítulo 9. El punto de no retorno. Algo extraño sucede cuando superas el autosabotaje y sigues adelante a pesar del miedo, la resistencia y la incertidumbre. No ocurre de inmediato. No hay fuegos artificiales ni una revelación divina. Pero, un día, casi sin darte cuenta, te das cuenta de que ya no eres la misma persona que empezó este viaje. Es un cambio sutil pero irreversible. Tu relación con la creatividad ya no es la misma. Antes, era una batalla constante contra la duda, contra la procrastinación, contra la necesidad de aprobación. Ahora, simplemente es parte de ti. No significa que el miedo desaparezca por completo. No significa que todos los días sean fáciles. Pero algo dentro de ti ha cambiado, ya no puedes imaginar tu vida sin crear. Y una vez que llegas a este punto, ya no hay marcha atrás. Cuando el arte deja de ser un acto y se convierte en identidad. Robin Sharma lo plantea en El monje que vendió su Ferrari. En un momento del viaje del protagonista, ya no se trata de aprender nuevas técnicas o acumular más conocimiento. Se trata de integración. De convertir en hábito lo que antes era esfuerzo. Julia Cameron lo describe como la transición de aspirante a artista. No porque hayas alcanzado la perfección, sino porque ya no necesitas que nadie te dé permiso para llamarte así. Este es el punto donde la creatividad deja de ser una actividad ocasional y se convierte en parte de quién eres. No necesitas motivación para escribir, pintar, componer. Lo haces porque es lo que haces. Y aquí ocurre algo fascinante, el trabajo que antes parecía un sacrificio ahora se convierte en fuente de energía. En lugar de drenarte, te recarga. Pero este punto de no retorno trae consigo una nueva pregunta. Una que muchas personas nunca se hacen hasta que han llegado demasiado lejos.
¿Y ahora qué? Porque una vez que aceptas que la creatividad es parte de ti, surge un dilema inesperado. Ya no se trata de vencer bloqueos ni de encontrar inspiración. Se trata de algo aún más profundo. ¿Qué harás con todo lo que has creado? Este es el último desafío. Y es el más importante de todos. Capítulo 10. El arte de compartir tu luz. Has llegado lejos. Más lejos de lo que imaginaste cuando diste el primer paso en este camino. Antes, la creatividad era un susurro ahogado por la rutina, una idea lejana que parecía no tener lugar en tu vida. Pero ahora, algo ha cambiado. Has vencido la resistencia, has derrotado la trampa del perfeccionismo, has entendido que la inspiración no es un requisito, sino una consecuencia. Y lo más importante, has creado. Pero aquí surge la última gran pregunta. ¿Qué voy a hacer con esto? Porque la creatividad, cuando se guarda en secreto por demasiado tiempo, se marchita. Y llega un momento en que el acto de crear ya no es suficiente. Necesitas compartir. No por fama. No por reconocimiento. Sino porque lo que has descubierto no te pertenece solo a ti. La valentía de ser visto. Robin Sharma lo explica en El monje que vendió su Ferrari. El conocimiento y la transformación personal alcanzan su máximo poder cuando se comparten. El protagonista no solo cambia su vida, su verdadero propósito nace cuando decide usar su historia para inspirar a otros. Julia Cameron lo dice de otra forma en El camino del artista: todo artista tiene un deber con su arte. Y ese deber es permitirle ver la luz del mundo. Pero compartir lo que has creado es un acto de valentía. Porque en el momento en que muestras tu trabajo al mundo, te vuelves vulnerable. No todos lo entenderán. No todos lo valorarán. Habrá críticas, habrá indiferencia. Pero nada de eso importa. Porque no lo haces por ellos. Lo haces porque hay alguien, en algún lugar, que necesita exactamente lo que has creado. Tal vez sea una persona. Tal vez sean miles. Pero esa única persona que se inspire, que se transforme, que vea el mundo con nuevos ojos gracias a lo que hiciste, hace que todo valga la pena. El arte de dejar ir. El miedo a compartir suele venir del apego. Creemos que lo que creamos nos define, que su valor es el reflejo de nuestro propio valor. Pero aquí está la verdad que todo creador debe aprender. Tu trabajo no eres tú. Una vez que lo sueltas al mundo, deja de pertenecerte. Se convierte en algo más grande. Se transforma con cada persona que lo recibe. Un libro ya no es solo palabras, es lo que cada lector siente al leerlo. Una canción ya no es solo notas, es el eco en la mente de quien la escucha. Una pintura ya no es solo colores, es la emoción que despierta en quien la contempla. El arte cobra vida cuando se libera. El último paso, confiar en el impacto invisible. No siempre verás el impacto que tienes. Muchas veces, nunca sabrás a quién tocaste, a quién inspiraste, a quién le diste fuerza para empezar su propio camino creativo. Pero no importa. Porque así como hubo libros, canciones, películas o palabras que cambiaron tu vida en silencio, sin que el autor supiera que existías, lo que tú creas puede hacer lo mismo por alguien más. Y esa es la verdadera magia de la creatividad. No se trata de reconocimiento. No se trata de perfección. Se trata de compartir lo que llevas dentro, de confiar en que el mundo siempre necesita más personas valientes que se atrevan a iluminarlo con su arte. Así que este es el desafío final: crea, comparte y sigue adelante. Porque hay alguien allá afuera esperando exactamente lo que solo tú puedes dar. La creatividad no es un lujo, es una necesidad. Y tú mereces explorarla sin miedo. Si este video te movió, dale like y suscríbete para más contenido que alimente tu potencial creativo. Y dime en los comentarios, ¿qué es lo primero que vas a crear después de esto? Nos vemos en el próximo viaje.